Bueno, una noche más, un viernes más, eh, compartiendo la palabra de Dios. Y que sea de bendición como siempre que uno lee la palabra de Dios o cuando la comparte, cuando la vive con otras personas. Entonces, comencemos con el tema de hoy, cambiando tu vida en un segundo. ¿Y a qué se refiere este título? Se refiere a que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. eh, Cuando las dos torres de Nueva York fueron derribadas por los aviones de los terroristas, hay un montón, pero un montón de testimonios de la gente que se salvó y que decía que se salvó porque hubo un evento, un pequeño evento, relacionado muchas veces con decisiones, que es de lo que hablaba nuestro pastor, uno de nuestros pastores este último domingo, ¿no? Un pequeño evento que cambió su vida para siempre, que marcó el hecho de que podía haber ocurrido una cosa u otra. Por ejemplo, el que más recuerdo es el evento de una persona que se durmió eh, y que se atrasó para llegar al trabajo. Bueno, al final ese atraso, que seguramente fue involuntario, bueno, no involuntario desde el punto de vista que no sea responsable, pero sí, y me imagino que no estaba planificado atrasarse. Entonces, esta persona que se atrasó llegó después de que los aviones y después de que la emergencia había comenzado en las torres del World Trade Center, ¿no? Entonces, imagínense, y testimonios que gente que se quedó en gente que se quedó en el tráfico, que igual, sobre todo, todas las personas que por algún motivo se atrasaron ese día, se salvaron de morir en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, ese evento que ocurrió el 2001 y que todos conocemos. Entonces, en la vida hay eventos que cambian nuestra vida, valga la redundancia. Hay eventos, muchos serán decisiones, muchos serán involuntarios, como fue este evento que narramos, pero sobre todo vamos a hablar de esos eventos en los que podemos decidir y sobre todo un evento que puede cambiar nuestra eternidad. Pero vamos desglosando, vamos desglosando el tema. Y comenzamos con la palabra. Mateo 14, 26 al 32. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Jesús les dice eso. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en el barco, el viento se calmó. Bueno, vamos a hablar de decisiones que pueden cambiar nuestra vida, de decisiones que pueden generar un evento que puede cambiar nuestra vida. Y aquí tenemos justamente, vemos a Pedro lanzándose, decidiendo bajar eh, del bote y caminar, decidiendo arriesgar, o sea, decidiendo, sí, arriesgar su vida, pero acudiendo al llamado de Jesús. Ese es un tipo de decisión que podemos hacer. Una decisión en la que Jesús nos llama todos los días a tener una vida relacionada con Él, una vida en comunión con Él y tomar esa decisión, que sobre todo la palabra de hoy va a girar en torno a eso.
la decisión que puede cambiar nuestra vida. Bueno, y sobre todo nuestro personaje va a ser Pedro hoy, porque Pedro era una persona muy interesante. Eh, Pedro era una persona que tenía mucho ímpetu, que una persona a la cual me imagino muchas veces no había necesidad de empujarlo para que haga algo. Más bien, antes de que el Espíritu de Dios transforme su vida, más bien era una persona a la que había que frenarle, porque a veces, muchas veces hablaba sin pensar dos veces lo que iba a decir, pero también tenía reacciones y decisiones que generaban eventos como el de la barca, en el cual baja de las aguas y comienza a experimentar el poder de Dios en su vida. Muchas veces he visto muchas veces eh, en la explicación de este pedazo de la Biblia que se lo critica a Pedro, ¿no? Por no haber tenido fe. Sin embargo, ya últimamente se ha cambiado esa visión y más bien se valora mucho la decisión de Pedro de lanzarse al llamado de Jesús. Al final fue el único que se animó a bajar, el único que se animó a salir de su espacio de confort. Y he estado escuchando muchas veces en este tiempo justamente un llamado para que, me imagino, sobre todo yo, salga de ese espacio de confort para predicar la palabra de Dios. Y bueno, no solo yo, sino somos todos llamados para iniciar una vida predicando y hablando de Dios en todo momento. Entonces, Pedro se valora ese momento, se valora esa decisión que tomó, pero sin embargo, como decíamos, muchas veces Pedro era impulsivo y muchas veces no reflexionaba lo que decía. Por ejemplo, una vez Jesús menciona que va a ser crucificado y Pedro le dice, no digas eso, y Jesús le llama la atención y le dice, Satanás es el que está hablando a través de ti, porque Jesús bueno, tal vez no claramente y realmente los discípulos la tuvieron muy difícil, porque para nosotros, inclusive ahora leemos la palabra alguna vez, leemos la Biblia por primera vez, y muchas veces nosotros teniendo toda la historia por detrás de nosotros, desde el tiempo de Jesús hasta ahora, que puede explicarnos qué es lo que sucedió, por qué hizo tales o cuales cosas Jesús, aún así no logramos entender algunas cosas. Pobres discípulos que si bien tenían en vivo y en directo a Jesús, pero varias cosas les hablaba en parábolas. Entonces, esa vez Jesús dice, voy a ser crucificado. Seguramente Jesús varias veces les dio a entender que él tenía un propósito en este mundo, que era el morir por nuestros pecados, pero Pedro, como siempre, un poco más lo reprende a Jesús y se hace jalar las orejas él. Entonces, eh, Pedro toma muchas decisiones, algunas veces malas, pero muchas veces buenas también. Pedro decide seguir a Jesús, por ejemplo, y vamos a leer un poco de eso, Mateo 4:18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pecadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Por ejemplo, el seguir a Jesús. Obviamente, seguramente ver a Jesús en persona, muchas personas, yo no he visto así frente a frente a ningún presidente, por ejemplo, pero muchas personas dicen que, bueno, por algo, al- algún magnetismo tienen con la gente y por eso han llegado a ser presidentes, han conquistado multitudes, ¿no? Y que se nota ese magnetismo.
de estas personas que definitivamente fueron, tuvieron el regalo de Dios, de tener ese don, ¿no? De conquistar a las multitudes. Obviamente, lamentablemente, muchos de ellos no utilizan ese don para algo bueno, pero ya me imagino lo que habrá sido ver a Jesús personalmente. Entonces, Pedro y su hermano Andrés, sin pensarlo, toman la decisión de seguir a Jesús y que dejan su vida pasada, que eso es lo que usualmente a todos nos da miedo, dejar la vida, entregar tu vida em, totalmente a Dios, cuando uno usualmente no quiere tener compromisos, ¿no? A veces cuando se encuentra uno con un amigo eh, y le dice, oye, qué gusto verte, vamos a ir a tomar un café. O sea, la mayor parte de las veces la gente no queda en un acuerdo. No dice, ¿sabes qué? De aquí a 2 semanas nos vamos a ir a tomar un café. ¿Qué te parece si es el jueves? De aquí a 2 semanas, a las 4 de la tarde, nos encontramos en tal lugar. Entonces, en nuestra vida cristiana, ¿y por qué hacemos eso? Porque no queremos tener un compromiso. A todos nos asusta el compromiso, inclusive de tener una cita de aquí a 2 semanas para tomar un café. Entonces, preferimos dejarlo en la nebulosa, preferimos decir, algún día nos veremos para tomar un café, pero eso simplemente es un decir. Y muchas veces nuestra vida cristiana es igual, es solamente un decir. Sí, creo en Dios, hemos estado hablando durante estas semanas de eso, porque creo que es importante porque Dios ha puesto en mi corazón, creo que ha puesto en mi corazón hablar de eso sobre todo. Y nuestra vida muchas veces es igual que nuestro compromiso de ir a tomar un café con un amigo. Es un decir que sabemos que no vamos a cumplir y que no tenemos el más mínimo interés en comprometernos con algo fijo. Y cuando uno no entrega todavía su vida a Dios, realmente cuando uno se imagina tomando esa decisión, se imagina todas las cosas que va a tener que dejar, el cambio en su vida que va a tener que realizar, que en realidad no lo realizamos nosotros porque nosotros no podemos cambiar nada. O sea, si fuera por nosotros, seguiríamos tropezando con el mismo pecado una y otra vez. Y Jesús es el que cambia. Pero, sin embargo, Pedro y su hermano Andrés decidieron seguir a Jesús, dejaron su vida, dejaron las redes y sabemos la historia que compartieron al lado de Jesús. Entonces, Pedro, en un segundo, en un momento, dio su vida. Y esos son los momentos que cambian nuestra vida. Hay momentos como el de las Torres Gemelas que igual cambian nuestra vida. Y seguramente si cada uno repasa en su vida, alguna vez seguramente Dios le salvó de algo que podía haber sido catastrófico. Y entonces estamos hablando de estos momentos que cambian la vida de uno. Pero en lo que vamos a tratar de enfocarnos es que estemos atentos a momentos que cambian nuestra vida para bien. Y lo mejor que podemos ganar en esta vida es el vivir, es el compartir la eternidad con Cristo, compartir la eternidad con nuestro Dios. Y aunque parezca repetitivo, definitivamente todo el mundo cree, hoy día justamente, eh, nuevamente escuché decir a alguien, no, no, yo no tengo de nada de qué arrepentirme, de nada de qué arrepentirme porque yo no soy mala, yo no he hecho nada malo. Y bueno, y faltaba la frase que repito, y perdón que sea tan repetitivo, pero es que todo el mundo tiene, no todo el mundo, pero yo creo que gran parte de la gente tiene ese pensamiento. Yo no he matado, yo no he robado a nadie. Entonces, mi ida al cielo, pero pues está recontra, garantizada, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a ir al cielo? Si un poquito más me salen alas y tengo mi aureola en la cabeza. Ese es el pensamiento que tiene todo el mundo, pero es un pensamiento light, ¿no? Como la Coca-Cola light.
y es pensar que definitivamente tenemos garantizado eso y que no tenemos nada que hacer, o sea, que no tenemos que tener una relación con Dios, que no tenemos que dejar nada como Pedro dejó, que definitivamente como estábamos así en nuestro espacio de confort dentro del barco, sin animarnos a bajar al océano e ir al llamado de Dios, que estar así en ese espacio de confort, que así definitivamente ya tenemos nuestro ticket al cielo, nuestro ticket a la eternidad. Y lamentablemente no es cierto. Y no es cierto porque un grupo de personas, llámese lo que quiera llamarse una religión, que bueno, religión es, son ritos, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de una relación con Jesús, estamos hablando de una relación tal como la tenemos con una persona querida, una relación real. Entonces, no tenemos el ticket asegurado. Y bueno, como todas las noches que nos reunimos, iremos diciendo qué es en realidad lo que tenemos, qué es lo que Dios espera de nosotros para poder compartir esa eternidad al lado suyo. Y eso no es el invento de un grupo de personas que pueden llamarse una determinada denominación, sino simplemente vamos a hablar de cosas que están en la Biblia y nada más. Entonces, bueno, aquí hemos visto la decisión de Pedro y aquí las notas de las cuales ya hemos ido hablando para decidir un momento que va a cambiar nuestra vida definitivamente, eh, radicalmente, es ese momento de seguir el llamado de Cristo. Tenemos que dejar cosas, ya lo hemos dicho, estoy mencionando estos apuntes. Tenemos que cambiar nuestra vida, pero el que va a cambiar nuestra vida es Dios, ¿no? Y bueno, como Pedro, el decidir seguir a Cristo no es una vida fácil. Es más, todos los discípulos murieron ejecutados, ¿no? Hasta donde recuerdo, todos, y Pedro crucificado de cabeza, Pablo decapitado, Bernabé, bueno, que no era un discípulo, era eh, un- eh, una persona que entregó su vida a Cristo debido a la predicación de los apóstoles, fue muerto apedreado. Entonces, una vida cristiana no es una vida como una póliza de seguro, una póliza de seguro que te dice, bueno, contra todo riesgo y cualquier problema, ¿no? O sea, es más, Jesús en un versículo dice, eh, en esta vida tendréis aflicciones. Esa sí es una promesa, que vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué mejor que enfrentar esta vida con problemas agarrados de la mano de Cristo, agarrados de la mano de Dios? Y de eso estamos hablando, de la toma de decisiones que generan un evento en nuestra vida que la puede cambiar totalmente. Lucas 22, 31 al 34 dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor Simón, al Señor, dijo también el Señor, Simón, que era Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Les está advirtiendo que Satanás está buscándolos a ellos para zarandearlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Sabemos muy bien esa parte de la, de la Biblia en la que Pedro, como muchos de nosotros, de boca para afuera, dice, pero yo soy cristiano, yo creo en Dios. Yo, y cristiano me refiero a todas las iglesias que dicen, ¿no? Creer en Dios, que creen, que dicen creer en Jesús, pero que como Pedro, la mayor parte de nosotros lo decimos de dientes para afuera.
Y Pedro, una vez más, aquí muestra su personalidad de ser lo que diríamos aquí en Bolivia, un habladorcito, ¿no? Que está fanfarroneando y dice, Señor, yo voy a ir a la muerte si quieres, ¿no? Y al final sabemos lo que sucedió. Entonces, y nuestra vida, nosotros es increíble que ni siquiera es que decimos, vamos a ir a la muerte por ti, Señor, sino decimos, te amo, Señor, creo en ti, Señor, pero ni siquiera podemos entregar un pequeño lapso de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Eh, Tiene 24 horas. Tiempo de eso le dedicas a Dios? Y en la semana, ¿cuánto tiempo? El domingo que debería ser, o el séptimo día que debería ser el día del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Entonces, somos igual que Pedro, que decimos que creemos, que decimos, Señor, yo estoy a tu lado, tú estás conmigo siempre, pero que definitivamente nuestra vida no está cercana a Dios. Y justamente vamos a hablar de eso. A veces, esto que hemos leído es que a veces Dios, o sea, Jesús le dice, Satanás ha pedido para zarandearte. Y, y bueno, Pedro dice, se confía y dice, no, Señor, habrá pedido para zarandearme, pero aquí estás hablando con Pedro, o sea, Pedro, tu mejor discípulo. Y, y bueno, a veces nos confiamos, a veces pensamos que en la vida no necesitamos la fortaleza de Dios y confiamos en nuestras propias fuerzas. Y cuando confiamos en nuestras propias fuerzas es cuando caemos en pecado, cuando ante las pruebas nuestro espíritu se rinde y está prácticamente botado en el piso porque estamos confiando en nuestras fuerzas, porque no estamos intentando tener la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, Pedro aquí muestra esa faceta de su personalidad. Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, lo que decíamos hace un rato, si confiamos en nosotros solamente, seguramente en la vida, hay eventos en nuestra vida que harán que nuestra vida cambie un segundo, pero de repente para entrar en un periodo de pruebas, esa llamada por teléfono en la que dicen que alguno de nuestros parientes está hospitalizado, esa reunión que no te esperabas con tu cónyuge, en la cual te dice, ya no quiero seguir a tu lado, y que te mete en un periodo de divorcio y de peleas, esa etapa en la que tienes que estar preocupado porque tu hijo o tu hija está en una etapa de rebeldía. Entonces, hay momentos como esos también. Si bien hemos comenzado describiendo un evento que feliz, ¿no? O sea, el evento de las personas que se atrasaron para las Torres Gemelas y que eso salvó su vida. Pero sin embargo, hay otros eventos que nos hacen ingresar en periodos de prueba muy difíciles. Entonces, para uno y otro momento, lo que tenemos que lograr es ir caminando agarrados de la mano de Dios. Y para eso lo que repetimos una y otra vez y lo seguiremos haciendo es tener una relación real con Dios.
¿Y qué es tener una relación real? Ya hemos hablado, es hablar todos los días con Él. Lo repetiremos las veces que sea necesario. Es hablar todos los días con Él. ¿Tienes un momento de oración con Él? Tienes un momento, pero de oración, como decía nuestro pastor, no un momento mecánico, ¿no? Como a veces nos pasa más a los que tienen tal vez un perfil psicológico, tenemos un perfil psicológico de rutinas, ¿no? Donde podemos repetir, Señor, gracias por este día que nos das, gracias por todo, te doy gracias, bendice a mis hijos, bendice, bla, 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 bla. O sea, de una manera repetitiva, ¿así le hablas a un amigo? No, no. Ayer justamente me vi con un buen amigo, un amigo ya de más de 30 años. Y no, pues no, no, no le digo hola, hola, amigo, ¿no? Para, para no, 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 tampoco voy a decir nada malo, pero para no dar su nombre. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás? ¿Has estado enfermo? Bueno, solo quería saber eso y me voy. No, no hacemos eso. Nos hemos tomado una hora de tiempo. Nos hemos puesto al día, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? A ver, contame. He disfrutado del momento y yo creo que él también. Y bueno, esa es una relación real. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Tienes una relación así? ¿Tienes una relación como cuando muchas personas, incluidas yo, tenemos entre nuestras personas más queridas a nuestros papás, a nuestras mamás? Y todos dicen, bueno, no, yo, no todos, pero muchas personas dicen, no, yo la llamo a mi mamá todos los días, los voy a ver los domingos, tal vez alguna vez yo cuando podía venía a verla hasta entre semana, iba a verla entre semana, un ratito. Y tú, papá Dios, vas a visitarlo a su casa, que en realidad Él está en todo lado, ¿no? Pero basta que decidas entregar tu tiempo para ir al lugar donde los miembros de tu comunidad cristiana se reúnen para que tú estés dando, no como una migaja, sino que tienes que dar con agradecimiento, con gozo, esas, no sé, 2 horas, hora y media que se congregarán, y que vas y que le entregas ese momento, así como con este amigo hemos estado ayer, hemos debido estar, yo creo, una hora y media más o menos, ¿no? Y, y lo hacemos disfrutándolo. No hacemos diciendo, ay, no, qué horror, qué aburrido, ¿no? O peor, no hacerlo. Pero bueno, necesitamos, y este versículo dice que para dar frutos necesitamos estar cerca de la fuente de vida, y la fuente de vida es Jesús. Bueno, pero así como tenemos y exhortamos a todos a que tomen buenas decisiones, que lleven eso a eventos que cambien positivamente nuestra vida, también tomamos malas decisiones. ¿No? Y Pedro, vamos a ir eh, tocando algunos episodios en los que aparece Pedro, que hacemos analogías de la vida, de nuestra vida, y que denotan decisiones que hacen que nos alejemos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, definitivamente, cuando nos alejamos de Dios, definitivamente estamos expuestos a que las pruebas, Satanás, hagan de nosotros lo que quieran. Y bueno, Pedro, un día Jesús le reclama que se durmió en vez de orar. ¿Cuántos se duermen en vez de orar? ¿Cuántos ni siquiera despiertan pensando en que van a orar? ¿No? Y dice Lucas 22, 44 al 46. Este por si acaso es un episodio de la Biblia en el que previo al arresto de Jesús, y Jesús ya sabía lo que iba a pasar y sentía demasiado estrés porque sabía lo que iba él a sufrir. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza.
y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entréis en tentación. Entonces, por eso el apunte de antes. Aquí Pedro estaba entre esos discípulos y bueno, aquí yo hubiera sido el primero en dormir, ¿no? Porque soy, o sea, yo me puedo dormir hasta de parado, la verdad, en algunas circunstancias. Y entonces, ¿qué decimos? Que cuando no estamos orando somos débiles. Aquí, como dice, se durmieron a causa de la tristeza, pero también a las cosas típicas de este mundo, el aburrimiento, el hecho de que definitivamente por nosotros mismos no nos va a gustar ir ni siquiera a la iglesia, ni siquiera tener una oración. Al comienzo, y no estoy diciendo que ahora, muchas veces yo me veo y me llegó muy profunda lo que dijo el pastor de orar mecánicamente, ¿no? Así que no estoy diciendo que yo haya alcanzado un nivel de oración, sino que muchas veces sí, me veo ahí y me doy cuenta orando, medio cerrando mis ojos entre sueños, pero algo que me alentó y fue lo que dijo un pastor, lo que escuché en la prédica de un pastor de hace muchos años, em, que no nos sintamos mal, pero que seamos perseverantes en la oración. Y al comienzo definitivamente nos va a costar. Yo al comienzo cerraba mis ojos, comenzaba a hablarle y bueno, luego abría mis ojos, veía la hora y habían pasado 5 minutos. Y, y una película cuarto de guerra, cuarto no de cuarto de hora, digamos, sino cuarto de habitación de guerra, diríamos, para que se pueda entender. Cuarto de guerra se llama la película. Es una película muy interesante que habla del poder de la oración. Los animo a que la vean y mm, ahí se ve, en esa película se ve que uno al comienzo comienza sin ganas, aburrido, el tiempo no pasa, pero que uno debe, como en cualquier cosa, como cuando uno va al gimnasio, al comienzo la primera vez que yo nunca he sido de ir al gimnasio y hace un tiempo ya ni siquiera tenía la costumbre de ir y cuando fui la primera vez fue como la primera vez que oré. La primera vez, o sea, veía el reloj y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero podría haber estado haciendo mi siesta, ¿no? Y en las mañanas podría seguir durmiendo, pero uno tiene que doblegar al cuerpo y tiene que disciplinarlo y eso es a través de perseverancia. Entonces, aquí Pedro, como muchos de nosotros, se deja llevar por la debilidad de la carne. Y la debilidad de la carne nos dice, no te levantes, no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir en busca de Dios a escuchar la prédica en vez de pasar un domingo tranquilo y en familia, ¿no? O sea, sí, Satanás nos engaña, ¿no? Diciendo, no, aquí puedes pasar un momento en familia, eso es mucho más importante. Pero amar a Dios significa también darle tiempo. Otra cosa que a veces cambia nuestra vida de un momento a otro es las reacciones en la carne y basado en las emociones. ¿Y a qué nos referimos? Nunca han visto los que se gritan, se pelean ahí en las calles tocándose bocina y alguna vez sucede que uno de ellos, bueno, todos se gritan pensando que nadie se va a bajar del auto, ¿no? Y y bueno, cuando ya alguno de ellos sí se baja del auto, bueno, el haber iniciado esa discusión, el haber iniciado esa pelea, quién sabe, a uno de los dos o a ambos les va a costar caro porque van a salir lastimados. Entonces, una de las malas decisiones que podemos tomar y que Pedro tomó ese día fue reaccionar en la carne, basado en las emociones y no basado en consultar con Dios a través de la oración. ¿Y por qué decimos esto que Pedro reaccionó en la carne? Porque seguimos el mismo día en que estaban arrestando
a Jesús y cuando tratan de arrestarlo, Jesús les dice, dejen que me arresten. Bueno, no lo dice así, ¿no? Pero en resumen sí dice eso. Y Pedro no hace caso a Jesús. Y como nos sucede a nosotros, a mí me sucede tan frecuentemente eso, que siento que algo es injusto eh, y de repente reacciono sobredimensionalmente con algo, ¿no? Y Pedro hace lo mismo. Pese a que Jesús les dice no hagan nada, Pedro saca su espada y le corta la oreja por equivocación a un soldado del Sanedrín, a un guardia del Sanedrín, que el Sanedrín era el conjunto de sacerdotes, ¿no? Eh, de los fariseos sobre todo, y entonces, y de los saduceos. Pero o sea, digo por equivocación le corta la oreja porque a donde estaba apuntando seguramente era cortarle la cabeza, ¿no? Y como los discípulos de pelear con espadas no sabían nada, en vez de eso le desmocha una oreja, sabemos que Jesús luego le coloca la oreja y le sana, pero esa es otra de las decisiones que pueden cambiar nuestra vida. Hay un pastor que igual siempre da ejemplos de que mucha gente está en la cárcel por un momento en el que cambió su vida, un momento en el que, como decíamos, reaccionó agresivamente, tal vez empujó. Hay gente que dice aquí, siempre son noticia los feminicidios, por ejemplo. También hay, obviamente, asesinatos de mujeres a hombres, eh, pero muchos, y decía un pastor, he ido a visitar a estas personas a la cárcel y muchas de ellas dicen, fue un minuto en el que se me apagaron las luces, en las que no me di las consecuencias de mi reacción. Y esos son momentos que pueden cambiar nuestra vida para mal. Entonces, luego de que le corta la oreja a Pedro a una persona, después ya le viene la etapa en la que muchos estamos por años, ¿no? La etapa de la cobardía. ¿Y por qué es la etapa de la cobardía? Porque es la etapa en la que no nos decidimos a seguir a Jesús como se debe, a hablar de él, a predicar, y que muchos, la verdad, estamos años, ¿no? En, en TikTok me han salido muchas personas y eso realmente es tan em, reconfortante. Muchas personas que se animan y se lanzan a hablar a mucha gente de la palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo he encontrado a una persona eh, que definitivamente en cada live que hace llega a veces a congregar. El fin de semana eran 1.500 personas. Y es una persona joven que se ha animado a hablar. Y la verdad que los videos que he estado viendo de ella, mucho me han estado hablando justamente de que debemos no seguir a Jesús de lejos, de que debemos por lo menos dar pruebas al mundo entero de que podemos ser acusados de ser cristianos. Eso decíamos el anterior viernes, de que, bueno, hace 2 viernes, mejor dicho, de que será que si tú dices ahora soy cristiano, ¿será de que hay pruebas suficientes para acusarte de ser cristiano? O tal vez la policía, si estuviéramos viviendo los tiempos de Roma, si la policía empieza a perseguirnos, tal vez ni siquiera va y te busca porque dicen, no, ese para nada es cristiano. Entonces, Pedro le siguió de lejos y estamos llamados a no seguir de lejos. Y dice, y Lucas 22:54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos, ¿no? O sea, después de que arrestan a Jesús, lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y el que iba a morir por Jesús, ¿no? Como nosotros que decimos, yo creo en Jesús, yo tengo una vida a mi modo, sí, pero tengo una relación con Dios. Qué soberbia, ¿no? A mi modo, decir a mi modo. Siempre es algo que repito
también, y es para que se nos grabe, es de que si seguramente tuviéramos el privilegio de ser invitados a un almuerzo, por decir, con algún presidente de alguno de los estados de este planeta, de nuestro presidente, por ejemplo, seguro no, uno no le pondría condiciones, ¿no? O sea, no le diría, ¿sabes qué? A mi modo vamos a hacer esto y bueno, yo voy a ir a la hora que me dé la gana, o tal vez ni vaya siquiera porque quiero tener un domingo tranquilo. Seguro que no hacemos eso con una persona, pero sí lo hacemos con Dios. Y bueno, Pedro le seguía de lejos y ya hemos explicado en qué consiste eso. Pero después Pedro siguió muchas veces y las catástrofes en nuestra vida no surgen simplemente de una sola decisión. Las catástrofes en nuestra vida surgen de una decisión tras otra equivocada, decisiones equivocadas una tras de otra. Y dice, después decidió mentir y negar. El que decía, no, yo creo en Dios, Jesús, yo voy a morir por ti. Le dicen, ah, tú eres uno de ellos. Hasta ahí le llegó el valor, ¿no? Y no es para criticarlos ni reírnos de él, porque prácticamente nosotros vivimos en ese estado el 100% de nuestras vidas. Sí, ¿no? Entonces, él comienza a mentir. La persona que iba a morir por Jesús en ese momento no estaba preparada, ¿verdad? Morir por Jesús. Sin embargo, años después, muere crucificado, muere de cabeza, pero ahí ya era otro Pedro, ¿no? La otra cosa que comenzó a hacer Pedro fue a minimizar los pecados, ¿no? Entonces comienza a mentir y al mentir decimos minimizar porque ya no comienza ya deja de sentir culpa, ¿no? Seguramente dice, bueno, ya eh, em, ya no siente, ya no siente culpa porque dice, bueno, ya esto es lo que tocó y se olvida de las promesas que hizo de morir al lado de Jesús. Y finalmente llega el momento en que lo deja a Jesús solo y se aleja de Jesús. Entonces, vamos a hacer un resumen después de todas estas decisiones que llegan a ser que prácticamente en nuestra vida termina en la lona. Muchas veces errores garrafales, por ejemplo, con nuestras familias, que hacen que las familias estén disgregadas, como disgregadas totalmente, que haya indiferencia entre padres e hijos, por ejemplo. Entonces, estas decisiones es una tras de otras decisiones equivocadas que generan eventos que cambian nuestras vidas para siempre. Y dice aquí, y Mateo 26 72 74, pero él le negó una y otra vez con juramento. O sea, ya cuando uno comienza a pecar, ya no le importa nada, ¿no? O sea, uno ya peca una, dos veces, tres veces, y bueno. Y inclusive entramos en un estado en el que inclusive fanfarroneamos el hecho de haber pecado, ¿no? Puede ser de habernos echado una buena farra, que eso aquí en Bolivia significa haberle metido una buena noche de copas, ¿no? O haber fornicado con alguien. Entonces llegamos a un estado en el que primero ya no nos parece mal y segundo inclusive nos parece motivo de orgullo. Entonces dice, pero él negó una y otra vez con juramento. No, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú quieres, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí uno de nuestros pastores dijo algo tan gracioso que claro, seguramente al estilo de cómo hablamos los cristianos ahora, habrá, se le habrá salido bendiciones, buenas noches a todos, ¿no? Y,
Y bueno, ahí le dijeron, miren, este es uno de los que sigue a Jesús, porque ahí está despidiéndose. Bueno, para la gente del mundo de esa manera tan ridícula, digamos, ¿no? Entonces él comienza a decir maldiciones, a maldecir y a jurar. Imagínense eso. Entonces, y finalmente termina negando a Jesús tal como él le había dicho. Lucas 22:61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Él ya estaba alejado de Jesús, por eso no tenía la fuerza para enfrentar a la gente, a los invitados, o a lo mejor dicho, a la gente que estaba ahí en el juicio de Jesús. Y no tiene el Espíritu Santo que luego definitivamente empieza a morar en Pedro y ahí es donde se vuelve fuerte para predicar y para enfrentar las pruebas que habrían de venir. Y bueno, hagamos un resumen de lo que, eh, hagamos un resumen de todos estos pasos, estas equivocaciones eh, que Pedro cometió, ¿no? Y una era, ya hemos dicho, preferir en lugar de orar. Seguir las cosas de este mundo, que entre las cuales está obviamente dormir, qué rico que es, ¿no? Pero obviamente, si hay algo más importante que hacer, lo dejaremos a un lado. Después hemos dicho reaccionar en la carne, reaccionar con las emociones, no pensar ni un segundo lo que vamos a decir ni a quién vamos a lastimar. Luego empezó a seguir a Jesús de lejos. Empezamos a alejarnos cada vez de Dios. Y luego empezamos a minimizar el pecado y definitivamente a negar totalmente mm, que somos seguidores de Cristo, ¿no? Minimizamos el pecado significa que ya nuestro, nuestro espíritu, nuestra mente se ha endurecido tanto que ya para nosotros ya no lo sentimos algo malo. Y luego nos aislamos y huimos y ya comenzamos a llevar una vida alejada de Dios. ¿Y qué pasa a los que viven una vida alejada de Dios? Y dice Gálatas 6:7 al 8. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la sangre, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, em, todos los pecados que cometamos, el hecho de estar lejos de Dios definitivamente tendrá un costo. Y todos los que hemos seguido ese camino lo sabemos. Así como David, que cometió innumerables pecados, sus hijos fueron los que lamentablemente pagaron el precio de sus pecados. A Dios nada se le escapa y cuando pecamos siempre hay consecuencias. Y eso es algo que tenemos que acordarnos. Primera de Pedro 2:22 al 25. Pero aquí está la transformación de Pedro. Y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Imagínense, esta descripción de Pedro es cuando ya Dios ha copado totalmente su vida. Quien cuando le maldecían no maldecía el que sacaba su espada y cortaba orejas. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Se vuelve una persona que lleva el evangelio de salvación de Cristo por todo el mundo conocido en ese entonces. Como hemos dicho, una persona que es encarcelada,
que sufre las consecuencias de seguir a Jesús, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, después de una vida de algunas decisiones buenas y muchas malas. El Espíritu de Dios se apodera de Pedro, así como deberíamos soñar, rogar y hacer y acercarnos a Dios para que el Espíritu se apodere de nosotros y que en vez de estar dando 10 pasos malos y uno bueno, empecemos a llevar una vida transformada por Cristo. Y bueno, hacemos el llamado a que tomemos decisiones que cambien nuestra vida en un segundo. Y una de las decisiones que puede cambiar tu vida definitivamente es el hacer lo que hizo el ladrón arrepentido en la cruz. ¿Y qué hizo? En vez de decir, Señor, yo no merezco estar aquí porque no he robado, no he matado, bueno, él sí había robado, ¿no? Pero en vez de decir eso como muchos de nosotros decimos, decir, Señor, me arrepiento, soy un pecador. Y la segunda cosa que necesitamos hacer es entregar nuestra vida a Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador. Entonces, una vez que lo reconozcamos como nuestro Salvador, una vez que lo reconozcamos como nuestro Salvador y nos arrepintamos de nuestro pecado, nosotros creemos, porque así la Biblia lo dice, que nuestra salvación está garantizada. El ladrón arrepentido era un ladrón. Si fue condenado a muerte era porque seguramente había robado o había asesinado días antes y durante toda su vida. Nosotros hemos llevado una vida de pecado. No habremos cometido delitos y algunos tal vez hasta delitos sí lo han cometido, pero sí hemos tenido una vida de pecado. Basta reaccionar, basta gritar a alguien, basta tratar con indiferencia a alguien que necesita apoyo. Todas esas cosas son igual pecado que los delitos que otras personas de repente sí cometieron. Entonces necesitamos arrepentirnos, como el ladrón lo hizo, el buen ladrón, que le dicen buen ladrón porque se arrepintió. Y Jesús ese mismo instante le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiero que entendamos eso. Es algo con lo que siempre terminamos la reunión y es que hoy mismo estarás en el paraíso. No fue una persona buena, sino fue un ladrón. Pero el simplemente haber hecho esas dos cosas, reconocer sus pecados y entregar su vida a Cristo, reconocer a Jesús como que era la persona que podía llevarlo a la eternidad, bastó eso para que Jesús le diga que ese mismo día estaría en el paraíso. Imagínense cuántas personas, inclusive algunas a las que les robó, se habrán sorprendido de que Él esté en el paraíso. Y bueno, ese es el mensaje. Podemos tomar muchas decisiones que generen eventos que pueden cambiar nuestra vida para bien. Podemos tomar decisiones que generen eventos que cambien nuestra vida para mal, para siempre, y que no solo nosotros, que sino algunas personas eh, que amamos corran con las consecuencias, pero también podemos tomar decisiones que pueden significar el pasar la eternidad gozando de la presencia del Señor o vivir para siempre en un mundo de tormento.
como se lo describe al infierno. Así que sobre todo te animo a que entregues tu vida a Cristo. Esa decisión generará un momento que cambiará tu vida para siempre. Que haya sido de bendición, que tengan una linda noche y hasta la próxima semana.